Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señor les bendiga ricamente en esta noche, en este día. Espero que le haya bendecido. Espero que haya descubierto algo más del Señor en su vida, de parte del Señor en su vida. Que sea de edificación para tu persona, para tu familia, para tu casa. Que puedas conocer en profundidad al Señor y, y que Dios se pueda glorificar a través de tu vida. Bueno, hoy día jueves, la hora no la sé porque no tengo reloj. Creo que más o menos deben ser 21 horas más o menos. Y, y bueno, siguiendo con la predicación del día de ayer que estuvimos compartiendo, quiero hablarte de lo que quedó pendiente. Acuérdate que hablé de Mateo 25, hablamos de ser ovejas, no cabritos. Así que si tú conoces a alguno que es medio cabrito, trata de que pueda volverse oveja, que sea obediente, que sea sumiso, que sea una persona que se amolda a la grey del Señor y no que ande salvajeando por ahí, que pueda tener una dirección. Así que si conoces a alguno que sea medio cabrito, dile, mira, es tiempo de ser oveja porque los tiempos se acortan, los días son malos, hay que redimir el tiempo, aprovechar bien el tiempo y tratar de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Quizás el día que el Señor venga y tome su pueblo y quite su iglesia de esta tierra, que sería su cuerpo, su esposa, la presencia del Espíritu Santo ya no esté. Y uno en su alma, en su corazón, anhele vivir esa sensación de seguridad, esa sensación de estar en plenitud, esa sensación de decir, bueno, estoy completo, estoy lleno, estoy en paz, estoy gozoso, estoy feliz de haber vivido esta vida. Quizás ya no se pueda sentir porque la presencia del Espíritu Santo va a ser quitado de esta tierra. Según el libro sagrado y según la apreciación que uno tiene, la interpretación que uno tiene, será así y ahí será la gran tribulación. Así que prestemos atención a estos tiempos que corren. No es para que uno tenga pánico, ni temor, ni le pueda producir esquizofrenia en su mente, pero tratemos de ser entendidos en los tiempos como la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Tratemos de ser como los de Acaya, que ellos analizaban todo lo que oían, escudriñaban las escrituras para ver si lo que hablaban los apóstoles o el apóstol Pablo era verdaderamente veraz y era realmente cierto. Así que, bueno, yo te bendigo, te doy gracias por estar ahí de ese lado. Mi deseo es que puedas conocer más al Señor. Y hoy quiero compartirte lo que seguía del otro día porque eh, yo creo que Dios quiere que nosotros
profundicemos en el conocimiento de su persona. Y si conocemos su persona, vamos a conocer al Padre. El que me vio a mí ha visto al Padre, le dijo a Felipe, ¿no? Todavía no me conoces, tantas veces he estado con vosotros cuando le dijeron muéstranos al Padre. Y de algo parecido te quiero hablar en este día porque hablamos el otro día del juicio, el juicio de las naciones, cuando el Señor, el Rey, iba a separar las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y las ovejas iban a entrar en el gozo de su Señor y los cabritos iban a ser echados fuera. Y bueno, en el lugar donde está preparado para el diablo y sus ángeles. Así que yo quiero y es mi deseo que tú no te encuentres en ese lugar, que tú pelees por tu salvación y que tú puedas entender de que hay que buscar a Dios, hay que humillarse delante de su presencia, hay que entender que en la humillación está la exaltación de Dios a nuestras vidas y cuando yo dispongo mi corazón Él se puede glorificar. Amén. Así que le doy la bienvenida a cada uno de los hermanos, las hermanas que están ahí. Esto es la gloria del nuevo templo, es la congregación en donde estamos, donde servimos al Señor y donde tratamos de ser lo más eficaces posible, tratando de ser originales como hablábamos el día de ayer y hace unos cuantos días atrás, de ser genuinos, de ser verdaderos y que podamos entender de que Dios ama la verdad en lo íntimo. Así que si tú tienes algún problema hoy y todavía no lo has resuelto con el Señor, trata de buscarlo y sincerarte con Él. Así que yo te doy la bienvenida. Estoy desde la cocina de mi casa. Hoy no me toca cocinar, así que lo que he cocinado es esta palabra para ti, para tu vida, para tu alma. Y me gustaría de que tú puedas prestar atención y te pueda bendecir en este día. Así que te doy gracias por estar ahí, por acompañar a todos aquellos que siempre confiaron en el Señor y confiaron en mí, confiaron en el ministerio. Y bueno, bendigo a todos aquellos que han estado y han cambiado. Gracias a Dios han dispuesto su corazón y Dios los ha cambiado. Así que, quiero saludar. Hoy saludé a un pastor, al pastor Salice, y la verdad que me emocioné porque él es un veterano de guerra de Malvinas, y no uno que no estuvo, sino que estuvo donde cayeron las bombas, donde murieron muchos de sus compañeros, donde él tuvo que ver y vivir seguramente muchas cosas que tú y yo no vamos a vivir. Y siendo un muchachito, siendo un muchacho muy joven, y aprovecho esto también para saludarlos, para bendecirlos, aquellos que conocen al Señor y aquellos que quizás no conocen al Señor, que Dios pueda tener misericordia, que Dios pueda tener piedad de ellos y pueda alcanzarlos a ellos y a su familia, porque sin como se habla aquí vulgarmente, sin comerla y ni beberla, ellos tuvieron que estar allí, siendo muy jóvenes, siendo muchachos, y tuvieron que combatir
en el frente de batalla con personas experimentadas, con personas que eran ya adiestrados en la guerra, y ellos solamente eran unos muchachos, unos, por así decirlo, jóvenes o terminando de ser adolescentes. Así que los bendigo, que Dios los bendiga, Dios los guarde y que Dios pueda tener piedad y misericordia de todos aquellos que han caído en ese lugar. Que Dios guarde la familia de cada uno de ellos. Nosotros conocemos uno también que se llama Ramón, el esposo de Isabel, y muchas veces hemos tratado de ayudarlo, de bendecirlo y bueno, de poder ayudarlo para que se restaure. Por eso la verdad siempre cuando recuerdo a Salice, al pastor Salice, digo que qué bendición que él puede estar entero, que puede estar bien y que puede servir al Señor a pesar de todo lo que le ha tocado vivir. Así que, bueno, vamos a hacer una oración. Espero que desde tu casa, desde tu lugar donde estés, si estás trabajando, me acompañes en la oración y bueno, que Dios nos pueda guiar en este momento y nos pueda dar el entendimiento de su palabra, el deseo del corazón de Dios y que todos podamos ser bendecidos. Así que no sé si se escucha bien, a ver, voy a poner el volumen porque estoy aprendiendo, no sé si está bien, pero bueno, vamos a orar y bueno, que Dios nos guíe. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias y te bendigo en este día. Gracias por lo que has hecho en mi vida, en mi casa, Señor, en mi familia. Gracias porque has alcanzado con tu misericordia mi vida. Gracias porque tú te glorificas en mi vida, en la vida de mis hermanos. Señor, te bendigo por todo lo que haces aún, Señor, siendo inmerecedores de tu gracia, de tu bondad, Señor. Tú te has acercado a nosotros y, Señor, queremos glorificarte con nuestras vidas, con nuestro testimonio, Señor. Señor mío y Dios mío, gracias, Señor. Abre los cielos de los cielos sobre este lugar, Señor. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Perdona las ofensas, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor mío y Dios mío, yo te ruego por cada hermano, cada hermana, Señor, que ha pecado también, que tú tengas piedad, Señor, y que hagas misericordia como lo has hecho siempre. Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar, toma dominio y control, Señor, que tu sangre bendita y preciosa esté sobre este lugar, sobre esta casa, sobre esta familia, sobre cada familia, Señor, que nos bendice, que te representa, Señor, aquella familia, Señor, que ponen en alto tu bandera, Señor. Señor mío y Dios mío, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, has vuelto nuestro corazón a ti, Señor, y te hemos conocido, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, somete a todo hombre fuerte, toda mujer fuerte que quiera operar en esta región, Señor. Sean enmudecidos, Señor, sean paralizadas sus obras, Señor. Caigan por tierra, Señor, sus pactos, Señor, sus votos, Señor. Señor, aquellos trabajos, Señor, que han hecho en lo oculto, Señor, sean deshechos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por cada familia, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, que tú te puedas revelar, que tú te puedas manifestar, que tú te puedas glorificar, Señor. Señor mío y Dios mío, gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor,
porque tú, Señor, más que nadie, Señor, mereces toda gloria y toda honra, Señor. Señor, enmudece las voces de las tinieblas, enmudece, Señor, a cada demonio de muerte, de locura, de paranoia, de pánico, de terror en el nombre de Jesús. Enmudece, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, gracias te doy, Señor. Yo te ruego y te suplico, Señor, que tú enmudezcas las voces de las tinieblas, que paralices toda influencia demoníaca en el nombre de Jesús, sean reprendidos en el nombre de Jesús. Señor mío y Dios mío, gracias te doy, Señor. Y ven en este momento, en este tiempo, Señor, y acomoda todo a tu deseo, al deseo de tu corazón, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor. Te bendigo en este día, Señor. Ilumina cada rostro de mis hermanos con tu gloria, Señor. Tu gloria descienda sobre cada uno de ellos, Señor. Que tu presencia los acompañe, Señor. Que la libertad que hay en tu espíritu, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre mío y Dios mío, gracias. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Siempre que uno se pone a orar, siempre hay gente que molesta, que incomoda y que, bueno, sabemos que es así, es la vida del cristiano y sabemos que quizás en algún momento Dios les dará entendimiento. Así que yo te doy gracias por este día, gracias por hacer silencio, gracias por... Dios mío. Pero bueno, tenemos que tomarlo de esta manera, sabemos que el necio dice que no puede interpretar todas estas cosas, más el entendido ve la tormenta o ve el problema y lo esquiva. Así que bueno, te doy gracias, perdón que me desconcentra, pero bueno, estoy en casa y esto es en vivo y a veces tratamos de que sea lo más excelente posible, pero bueno, debemos entender que, como dicen muchos, estamos en este mundo, no podemos. Entonces hacemos las cosas de este mundo, porque estamos en este mundo. Pero estamos en el mundo, tenemos que tomar, tenemos que fumar, tenemos que bailar, porque estamos en este mundo. Argumentos y pretextos que uno establece en sus vidas para poder hacer lo que su carne desea, su corazón desea y no escuchar al Señor, no obedecer al Señor. Así que bendiga en este día, espero que Dios te pueda ministrar. El día de ayer estuvimos con Mateo 25, versículo 31 y hoy quiero seguir con, o sea, dijimos que íbamos a ir de atrás para adelante. O sea, en realidad la Torah se lee así, como dicen los judíos, se lee de atrás para adelante. Pero, vamos a hacer lo mismo, pero quiero que tú entiendas lo que el Señor está queriendo con nosotros, porque dice que primero que seamos ovejas, que los cabritos los va a apartar y los va a poner en otro lugar, las ovejas van a entrar en el reposo del Señor. Así que dice que en el versículo 14 del capítulo 25 dice parábola de los talentos. Y escucha bien esto porque pensé que uno lo había entendido de una manera y a medida que uno hurga un poco más en la palabra, busca la profundidad
de la palabra va entendiendo otras cosas, ¿sí? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Escuchen bien, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. O sea, cada persona tiene una capacidad, mayor o menor. Y Dios te da lo que tú puedes administrar. Dios no te va a poder dar algo que tú no puedes manejar. Si tienes capacidad, Dios te lo va a dar. Si no, Dios no puede dártelo porque te haría mal. Y Dios es un Padre bueno. Amén. Y dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjense que está... tiene una relación con lo que leímos ayer de el juicio a las naciones, que el cabrito va a ir por un lado y la oveja por el otro lado, por la derecha. Y fíjense que aquel que trabaja el talento, aquel que lo multiplica, Dios también lo va a premiar o lo va a galardonar. Y dice, sobre poco has sido fiel, lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Se había comportado bien, aparentemente, porque guardó lo que era de su Señor. Pero no era el propósito, porque los otros que recibieron 5 y 2 talentos lo multiplicaron, y ese era el propósito del Señor, de su Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Meditaba, me sale que están viendo. Bueno, Dios te bendiga, hermana.
que Dios te pueda dar el entendimiento de esta palabra, que Dios pueda acrecentar tu corazón y que Dios pueda hacerte producir mucho, ¿sí? Mucho, porque tienes talento, ¿no? Amén. Y no me quiero distraer, perdón, pero bueno, lo vi recién y por eso no entiendo mucho, pero bueno. Y volviendo al tema porque le dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y a veces uno piensa que el talento es, por ejemplo, bueno, yo tengo un talento, sé tocar la guitarra, bueno, y al que le dio 5, supónganle, sabe tocar la guitarra, después sabe cantar, sabe tocar la batería, sabe predicar, sabe hacer evangelismo. Pónganle 5 talentos. Y al otro que le dio 2, por ejemplo, sabe predicar y sabe cantar. No es como yo que no sabe cantar. Yo ya sé que no sé cantar. No me lo repitan. Los hermanos me dicen que predique pero que no cante. Y bien por ello, porque lo correcto, es verdad. No sé cantar muy bien, pero canto con el corazón. Y uno siempre piensa que el talento es un don. Y hoy meditando en las escrituras, yo pienso que se puede llegar a comparar esto con que el talento en realidad fue para nosotros, o sea, Dios nos dio talentos conforme a nuestra capacidad, dice. Y yo creo que el talento, el mayor talento que Dios nos dio, y con lo que se puede comparar con los talentos, es haberlo conocido a Él, que Él se haya glorificado en nosotros, que Él se haya manifestado en nuestra vida. Porque en el Salmo 139, David dice, mi embrión vieron tus ojos cuando yo era formado en el vientre de mi madre, ¿no? Entonces lo conoció y era imposible que David no diere frutos. Jeremías habla, dice, desde el vientre te conocí y te tomé y te puse por profeta para las naciones. En el vientre de tu madre, dice. Entonces te puse, dice, o sea, ya le dio un talento y le dio una dirección, le dio una indicativa, porque lo conoció. O sea, yo entiendo que cuando uno conoce a Dios, tiene un trabajo, una tarea, tiene que hacer algo, porque uno no conoce a Dios porque sí. En cambio, el que tenía un solo talento lo conoció, pero la tarea no la hizo, solamente lo conoció. Fíjense ustedes, yo meditaba sobre esto hoy, cuando Dios habla con Jacob, se le aparece a Jacob y le dice, la tierra en la que estás, dice, te la daré a ti, a tu descendencia, porque se las juré a tus padres. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Entonces, Jacob no conocía al Señor. Y cuando lo conoció, le dijo, vio que vio ángeles que subían y bajaban sobre esa escalera que llegaba al cielo. Y le dijo que lo iba a multiplicar. Y le creyó, pero Jacob trabajó para eso. O sea,
hizo una tarea, se guardó para Dios, le creyó a Dios y se multiplicó. Hizo lo que Dios le había designado como tarea, el guardar esa promesa que tenía para con sus padres, que se iba a cumplir en él y en su descendencia. Entonces, tomemos en cuenta esto, que Dios, en cierta manera, cuando se te manifiesta, Él está queriendo que tú hagas una tarea. Y el talento es ese. Yo estaba buscando en el diccionario bíblico, que lo tengo aquí nomás, y mientras yo oraba, se me venía esto, ¿no? De cómo David hablaba en el Salmo 139 de esto, que lo había conocido, que tenía en un libro escrito con todas las historias de él y que se iba a cumplir sin faltar ninguna de ellas. Cuando dice en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después sin faltar ninguna de ellas. Y Jeremías también, porque Dios lo puso por profeta y así fue, él quedó plasmado en la historia sagrada de los libros y fue un profeta muy reconocido, aquel que soportó mucho en tiempos de mucha aflicción, en tiempos de mucho dolor para el pueblo de Israel. Y en el diccionario bíblico aquí me dice que la palabra talento, porque nosotros pensamos que talento, sí, está bien, talento era una especie de peso que se ponía para poder pesar otra cosa, para que tengan el mismo peso en una balanza, y eso se calculaba 30 o 60 kilos según el tiempo. Bueno, no vamos a entrar en eso, que se utilizaba para pesar. Entonces un talento, calculen que eran o 30 kilos o 60 kilos, según Babilonia, según los hebreos, según un talento era tanto, ¿no? Que se ponía del otro lado, y cuando quedaba igualado en la balanza, eso era un talento. Bueno, y en el sentido figurado, porque acá dice la palabra talento, se usa figuradamente con frecuencia. Mateos 25:14, lo que estamos hablando nosotros, y Lucas 19, versículo 11 al 27. En tal caso, la palabra no se refiere tanto a las aptitudes naturales que una persona puede tener, sino a algo que una persona encomienda a otra. O sea, mayordomo. Así que los talentos se deben, dice, se deben entender mayormente como dones sobrenaturales conferidos por el Espíritu Santo. ¿Vieron? O sea, cuando yo conozco a Dios, cuando yo me encuentro con Él, yo adquiero los dones de aquel que se encontró conmigo. Noten ustedes que Jacob, cuando se encontró con el Señor, nunca más fue el mismo. Fue bendecido. David también, Jeremías también, compró un campo por poco dinero. Él después vivía libremente. El rey de Babilonia lo dejó, que él pueda en cierta manera disponer de una cierta libertad que otros no, ni el rey lo tenía, porque no quiso escucharlo. Y bueno, cuando nosotros nos encontramos
con el Señor, Él nos transmite la mayordomía. Fíjense que Jesús decía, lo que vi y oí a mi Padre, eso hago. Lo que vi y oí de mi Padre, eso hago. Entonces, cuando yo me encuentro con Dios, recibo una mayordomía, recibo la capacidad de mi Padre, o sea, de mi Dios, de mi Señor. Recibo ese talento, recibo la capacidad, supóngale usted los atributos que usted puede llegar a tener de parte de Dios. Hay gente que es buenísimo explicando las escrituras o teniendo las revelaciones o profetizando o teniendo un discernimiento súper espectacular o un entendimiento o uno cuando tiene el don de liberación, de sanidad, que hay gente que yo recuerdo el evangelista Horacio Baena, que él hacía crecer los brazos, los pies, se formaban arcos, siempre le dije que me haga crecer un poquito más, pero no fue así, no sucedió. Un poquito más alto, yo digo, bueno, 1,70 m. Pero bueno, entonces el que se encuentra con Dios termina siendo un mayordomo, termina tomando los atributos de Dios, se le plasman a uno los tiene. Y entonces en la parábola de los talentos hay todo un aprendizaje que nosotros debemos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ministros de Dios, de tratar de aprender. Yo recibo los talentos por haberme encontrado con Dios. Sí o sí los recibo. Si yo digo que conozco a Dios, recibo talentos. No puede Dios no darme talentos a mí o a cualquier otro que se encuentre con Él. Porque Dios no es mezquino, Dios no es egoísta. Dios te da lo que tiene. Cuando tú te encuentras con Él, empiezas a ser parte de Él. Cuando tú te encuentras con Él, te encuentras con la fuente de vida, donde están los dones, donde está la sabiduría, donde están las riquezas. Y no las riquezas terrenales, sino las riquezas del conocimiento, de la vida misma, de cómo disfrutar esta vida, de cómo uno sentirse seguro. En estos tiempos que uno tiene temor de que le agarre el famoso COVID-19, el que conoce a Dios, el que adquiere la sabiduría de Él, las riquezas de Él, sabe que no le va a llegar más allá de que está escrito. Claro que sí que está escrito, pero también uno dentro suyo tiene una seguridad que no va a llegar. Entonces la mayordomía que yo recibo o que usted recibe, aquel que está escuchando, son los talentos que Dios nos da, los talentos que Él tiene, los atributos, las virtudes. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos interpretar el plano espiritual que no se ve, pero se siente. Como siempre se dice, como el viento, no se ve, pero se siente. Entonces, cuando nosotros no aplicamos la mayordomía sobre lo que Dios quiere hacer, porque ¿qué quiere hacer Dios? Pregúntese qué quiere hacer Dios. ¿Por qué mandó a su Hijo? A su Hijo unigénito.
al que amaba a esta tierra. ¿Por qué lo mandó? Para salvar aquello que se había perdido. Usted y yo somos salvos por su sangre, por la gracia en Jesucristo. Nosotros somos salvos, aquel que cree en Él. Y si yo creo en Él y me encuentro con Él, yo me encuentro con el Padre, porque es la misma imagen y semejanza del Padre, Dios Todopoderoso, que es Espíritu. Cuando yo me encuentro con Jesús, me encuentro con la personalidad del Padre en la tierra. Veo sus atributos, veo su corazón, veo su amor, veo su misericordia, veo su piedad, veo su bondad. Imagínense cuánta paciencia tuvo el Señor con los discípulos, que Él convivía con ellos. Él convivía con ellos. Dormía con ellos, comía con ellos, estaba con ellos. No como nosotros que con los discípulos estamos un tiempito. Y después, bueno, cada uno a su casa. Él los tenía todos los días. Y ellos no interpretaban muchísimas cosas porque tenían los ojos velados. Los que iban camino a Emaús, Pedro que le decía, no, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y los hermanos que se peleaban a ver quién se sentaba a su derecha, cuando decían que había otros que en su nombre echaban fuera demonios, quiere maestro que vayamos y lo reprendamos, que hagamos descender fuego del cielo y todas esas cosas. Entonces, yo quiero que, a ver, me parece que el celular tiene poca batería. Y bueno, quiero que, a ver, no sé cómo se hace esto. Perdón. Ahí está. 5 de batería me queda. Así que yo espero que tú puedas entender en este día de que la mayordomía que Dios te dio son los talentos. Son los talentos que Él tiene en sí mismo. Él dice que por amor a sí mismo va a hacer muchas cosas, por amor a su nombre. Entonces, quiero decirte con esto que cuando tú te presentes delante de Él, si tú dices que le conoces y te presentes delante de Él, ¿qué le dirás? Como este muchacho o este hombre que le dijo, o este siervo que le dijo, Señor, yo sé que eres hombre severo, que recoges lo que no siembras y, a ver, ¿qué dice? Hombre duro que siembra, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Entonces, ¿qué vas a esconder debajo de la tierra? O sea, te vas a esconder, o sea, tú te encontraste con el Señor. Tú y yo nos encontramos con el Señor. Y apenas te encuentras con el Señor ya pasas a ser mayordomo. No te olvides. Porque el encuentro con Él te es impartido de sus talentos, de sus dones, de sus atributos, de sus virtudes. Y cuando más lo conoces, más talentos tienes. Entonces debes trabajar por ello. Porque muchos se quedan con que no, el otro, no, yo no, no. A ver, aquel que conoce a Dios se vuelve un mayordomo. Si tú conoces a Dios, eres un mayordomo y debes multiplicar los talentos.
Cuando se refiere a talento se refiere a mayordomía, a que tú eres el encargado de poder buscar aquello que se había perdido y que se vuelva a encontrar con Dios. Por eso somos ministros del nuevo pacto. Somos aquellos que tenemos la capacidad de ministrar la reconciliación del hombre para con Dios. Entonces no digas en tu corazón, no, yo voy a ser salvo y Dios me dio los talentos y no hice nada. Porque así como hablaba el día de ayer que Dios, el Señor nos está dando una parábola y nos está enseñando algo. Les habla a un grupo de personas que son ovejas y cabritos. Entonces ese grupo le conocía. Acá le está hablando a los mayordomos, a los que le dio talentos. Un grupo le conocía. Entonces le está hablando a la iglesia, le está hablando a la gente que sirve al Señor. Entonces no tienes excusa. No digas, no, no le dije, no, tuve miedo. Tú no puedes tener miedo. Si tienes miedo, pídele al Señor. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces trata en sí de poder hacer lo que Dios te dijo que haga, la tarea que Él te encomendó. Él te encomendó una tarea a ti, a mí, a todos nosotros. Como dicen algunos, gracias por la lucha, por las pruebas, por todo. Bueno, con las luchas, con las pruebas, trata de hacerlo. Y trata de ser excelente y trata de aprender. Porque dice que el Señor se enoja con el que tenía un solo talento y le dice, le hubieras dado a los banqueros, para que cuando yo viniera recibiera los intereses. Entonces, por lo menos si tú no lo quieres hacer, porque si tú fuiste llamado a ser pastor, evangelista, profeta, maestro, si no lo puedes hacer o no lo quieres hacer o no te animas, por lo menos súmate a un ministerio para que se pueda multiplicar aquello que Dios te dio y muchos sean salvados. No creamos que Dios puede ser burlado, no puede ser burlado. Tú puedes tener errores, tú puedes tener fallas, tú puedes pecar, obviamente pecas, pero tú estás justificado por la sangre de Cristo y no por esto también vas a pisotear su sangre. Trata de entender esto. Dios te dio talentos a través de que tú te encontraste con Él, que tú lo conociste. Cuando lo conociste recibiste talento, que es la mayordomía de administrar los misterios del reino de los cielos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Siempre lo decimos, siempre esto, pero nunca lo aplicamos. Nunca formamos, cuando formamos discípulos, formamos a personas en el carácter de Cristo. Y para todo esto primero tú tienes que tener el carácter de Cristo. Tú no puedes decir malas palabras, tú no puedes comportarte airosamente, tú no puedes tomarte las cosas livianamente, tú no puedes no tener compromiso. Tú tienes que hacer todas las cosas que el Señor nos enseñó. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. Seguramente vas a tener recompensa. Y piensa en esto por los tiempos que vienen. Porque los tiempos que vienen son difíciles. Y te lo puedo decir yo que no me gusta hablar mucho del Apocalipsis. Pero son tiempos difíciles y son tiempos apocalípticos. No para que tú tengas temor ni para que entres en pánico, sino para que examines tu vida y que cuando podamos salir de esta cuarentena, porque no sabemos si vamos a salir de esta cuarentena, porque no sabemos cómo sigue todo esto,
que podamos no correr a hacer lo que nosotros queremos porque viene el tiempo del apocalipsis, no, simplemente haz lo que tienes que hacer, sigue tu vida en amor, en benignidad, en paciencia, en mansedumbre, en templanza, en fe, en gozo, en alegría, en los frutos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda usar tu vida para que se refleje la gloria de Dios, la persona de Cristo, a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están en oscuridad, para que la luz del Evangelio le resplandezca, para que ellos puedan conocerle y para que ellos también puedan recibir la mayordomía, los talentos, para que puedan pasar de esta vida a la otra vida eterna. Vienen tiempos difíciles donde dicen que aún dice que el anticristo y todo lo que viene va a tratar de engañar aún a los propios escogidos. Si somos escogidos, no te confíes. O sea, guarda tu salvación, trata de estar siempre en santidad, sirve al Señor, porque Él te dio dones, te dio talentos. Y es tu obligación, es tu responsabilidad, no la mía, de multiplicarlos. Yo tengo mi responsabilidad de hacer lo que tengo que hacer, lo que me mandó a hacer y lo que estoy haciendo. Pero si tú guardas el talento, si tú no multiplicas el talento para salvación de otros, hay alguien que va a rendir cuenta contigo. Hay alguien que te va a decir, negligente, siervo malo. Entonces cuando se trata de esto, de la parábola de los talentos, trata de entender esto. Dios quiere glorificarse en tu vida, solamente créele, solamente dispón tu corazón, tu tiempo, parte de tu vida, bueno, no te digo tu vida completa, ojalá, parte de tu vida para servirle, y Él te va a guiar y Él te va a llevar hacia donde tienes que ir y hacia donde debes estar. Porque muchas veces Dios quiere llevarte a que tú lo conozcas más en profundidad, a que tú multipliques esos talentos, porque Él te los dio. Y a veces no lo queremos hacer, no queremos oírle. No, Dios no me habló, Dios te habló. Dios te está hablando continuamente. Dios te está diciéndote que te pongas a la brecha, que pongas las manos en el arado, que empieces a hacer obra de evangelista, que nadie tome en poco tu juventud, que no tengas temor, que no desmayes. Te puedo nombrar un montón de versículos, pero no sirve de nada si tú no entiendes que cuando te encontraste con Él, recibiste una mayordomía y tienes una tarea, tienes un propósito que hacer. Y eso es para todos. Eso es para todos. Tú tienes una tarea que cumplir en esta tierra, en esta vida. Si no lo cumples, va a suceder esto. Lamentablemente, ojalá Dios te dé sabiduría, entendimiento y capacidad de entender lo que te estoy diciendo. Si tú no cumples tu propósito en tu vida, quizás el Señor de señores, el Rey de reyes, diga: negligente, siervo malo, nunca os conocí. Y esto para que tú tomes conciencia de que muchas veces no estamos haciendo lo que Dios quiere. Solo vivimos una religión. Sí, soy cristiano. Sí, soy cristiano. Y si Dios no me dice, no le predico. Si Dios no me dice, no le oro. Pero ¿tienes comunión con Dios?
buscas todos los días a Dios, le dedicas un tiempo. ¿Cuánto hace que no estás media hora, una hora con Él hablando, preguntándole si estás en el buen camino, si estás en la dirección correcta, si estás haciendo las cosas que le agradan a Él? Como decía un evangelista, le preguntas al Espíritu Santo cuando te vistes y vas a la iglesia si eso le agrada lo que te has puesto, o si es muy ajustado, o si es muy escotado, o si o es muy llamativo y voy a hacer pecar al que no está fortalecido en Cristo, o aquel que todavía tiene esas palabras con doble sentido, todavía no ha dejado la sensualidad, todavía no ha dejado el hecho de ser un seductor. Son tiempos difíciles y son tiempos que se acaban y tiempos que nos hacen tomar una determinación. Hay mucho pánico, hay mucho temor, hay un espíritu de terror en el aire, espíritu de terror. Y si tú no te aferras a Dios y si tú no haces lo que tienes que hacer, entrarás en pánico, entrarás en terror, entrarás en angustia, en depresión, porque no haces lo que tienes que hacer. Si tú haces lo que tienes que hacer, tendrás paz, tendrás gozo en tu corazón. Aún cuando sepas que quizás se termina tu día mañana. Creo que con esto nosotros podemos entender un poquitito a aquellos que iban a entrar al Coliseo y iban a ser destruidos por los leones. Y sabían que se le terminaba el día, pero quizás ellos tenían paz y gozo en su corazón. Así que yo te animo a que puedas meditar en tu corazón y puedas entender que Dios quiere que tú uses tus talentos porque Él te los dio, te los impartió cuando te encontraste con Él, cuando, como le dijo al pueblo de Israel, cuando Israel era pequeño y vagaba en el desierto, no sabía que yo le guiaba. Y es verdad, estaba la nube de día y de noche la columna de fuego. Dios siempre los guardó y siempre te guardó a ti, pero te guardó para un propósito y sigue teniendo misericordia de ti y de mí. Haz lo que tienes que hacer para lo que Dios te preparó. En el caso mío, yo no preparo a los hermanos para que se queden sentados. Como pasó en estos días, les decía, hermanos, tienen que grabar algo. Y muchos, yo sé, dudan, pero lo tienes que hacer porque te tengo que preparar. No por cómodo, no lo hago por cómodo, sino que te tengo que preparar para que tú aprendas y para que tú entiendas de que también tienes un mensaje que dar. También tienes un testimonio que contar. También tienes una vida con experiencia que puedes impartir a aquellos que están esperando tu testimonio, tu mensaje, tu palabra de vida a través del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Así que voy a dejarlo ahí porque se me está por cortar, creo que la batería. Yo te bendigo, te doy gracias por estar ahí. Quiero que con mucho respeto, con mucho amor, yo te digo que tratar de hacer las cosas a sobra de evangelista, como le dijo Pablo a Timoteo.
Que nadie tome un poco tu juventud. Que nadie diga que tú no sabes nada. Porque como dicen siempre, uso un burro, no te va a usar a ti o a mí. Y yo creo que Dios lo ha hecho. Y Dios sigue en este tiempo deseoso de llegar a aquel que no le conoce y que está perdido, que hoy está extraviado. Hermanos, yo conozco muchas personas que se han extraviado de la verdad y que les cuesta volver. Y creen que Dios está con ellos. Creen que Dios está con ellos. Ellos creen. Pero lamentablemente va a suceder esto, porque está escrito. Está escrito en el capítulo 25, en el versículo 31 y también en el 14, y mañana en el inicio del versículo 1. Te voy a leer también la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces trata de entender esto. Dios está deseoso de que tú trabajes para Él y que tú te goces con Él y que tú entiendas que salvar un alma es muchísimo. Ojalá, Dios quiera, yo pueda hacer el trabajo que Él me encomendó y salvar a las personas que Él me capacitó para salvar. Y que tú hagas lo mismo de donde estás. Y que no eches la carga a otro, sino que tú desde tu lugar hagas lo que tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer no lo puedo hacer yo. Y muchas veces, perdón que lo diga, basta de echar la culpa al otro. Basta de decir que el otro lo tiene que hacer. Si tú no lo haces, tú rendirás cuenta. Llegará el tiempo donde tu Señor te dirá: ven,